Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien, feliz lunes. Uno de los personajes más repugnantes de la dictadura cubana es Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Relaciones Exteriores que históricamente ha servido como un vocero exportador de la miseria comunista para que le cojan lástima, culpando siempre a Estados Unidos de la inservibilidad del gobierno cubano. Quiero que veas esto y vamos a ir mirando exactamente las palabras que dijo este inservible vocero, porque técnicamente, a mí personalmente, me da pena decir que soy cubano y que este imbécil me representa. Veamos. Señora vicepresidenta, ha surgido una dictadura en el mundo globalizado. El orden nacido de la Segunda Guerra Mundial para evitar una tercera está siendo destruido y se proclama la filosofía del despojo como el derecho excepcional y supremo de los Estados Unidos de América a la conquista y el uso de la fuerza como una forma de ser inmanente, natural y cotidiana. Pregunta número 1 en esta intervención. La política del despojo. Quiero recordar, como dije anteriormente, en 1961, ¿quién despojó a Estados Unidos de sus propiedades? Propiedades que Cuba no hizo nada. Eran dueños norteamericanos que invirtieron allí, invirtieron su negocio e hicieron a Cuba próspera. En el año 1959, Cuba estaba al nivel de algunos países de Europa, incluso exportaba azúcar a los Estados Unidos. Y muchas compañías, 136 centrales, y todas las compañías de gasolina, los bancos, las gasolineras, las refinerías, todas fueron expropiadas. ¿Por quién? Por el dictador Fidel Castro, que implantó una doctrina y una política la cual Bruno Rodríguez defiende. Seguimos. Más allá de las ideologías, todos los estados nacionales corren peligro con independencia de sus modelos culturales o políticos. La primera reserva mundial de hidrocarburos, Venezuela, fue atacada vilmente. Según Bruno Rodríguez, Venezuela fue atacada vilmente. Ahora, que los resultados desde el 3 de enero hasta hoy, estamos a 23 de febrero, incluso ha pasado aproximadamente 45 días. ¿Cuál ha sido la solución de Venezuela? Pues abrirse a los Estados Unidos. Incluso el jefe del Comando Sur, quien dio la orden de coger a Nicolás Maduro, estuvo reunido con Delcy Rodríguez y fue recibido con bombos y platillos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Todavía ellos siguen montados en la historia de que Venezuela fue atacada y que básicamente se cometió un crimen. El crimen que Delcy Rodríguez hoy ya parece que olvidó, incluso Diosdado Cabello y todos esos personajes que han sido parte del mecanismo tiránico de Nicolás Maduro, ya no se acuerdan de eso, ahora están alineados con Estados Unidos, pero Bruno Rodríguez tiene que recordarlo porque recuerden que parte del petróleo que usaba Cuba venía de Venezuela, cosa que se le acabó y es mejor seguir llorando que buscar una solución real a su problema. Seguimos. ¿Qué ocurrirá con los yacimientos de minerales críticos y de tierras raras, con las reservas de agua, la Amazonía, el lecho marino, el Ártico y la Antártida, la ocupación de enclaves supuestamente estratégicos, los pasos interoceánicos, las rutas de comercio? La debilidad y el oportunismo alientan la conquista. Más bien yo me preguntaría, ¿qué pasará con el pueblo de Cuba si siguen la misma doctrina comunista? El pueblo de Cuba que está sufriendo amargamente, no desde ahora, están culpando ahora a la crisis de hace unos días que Donald Trump puso unos aranceles para las personas que mandaran petróleo, o sea, las compañías, los países que mandaran petróleo y sin embargo Bruno Rodríguez anda montado en un tren en el cual él está preocupado. ¿Qué pasaría con el mundo sin darse cuenta que su país se cae a pedazos? Sin darse cuenta que su pueblo en cualquier momento sale a la calle y le va
a cobrar y ajustar las cuentas a ellos mismos, porque los únicos culpables de la miseria del pueblo de Cuba es la dictadura cubana, el Partido Comunista y Bruno Rodríguez. Sin embargo, este personaje se preocupa por qué pasará con las tierras raras, con los recursos minerales, con el agua, incluso la Antártida. ¿Pues a quién le importa? Si en fin de cuentas, los únicos que no pueden hacer nada son los cubanos. Y digo los cubanos, el Partido Comunista de Cuba, que representa supuestamente a el pueblo cubano, porque siempre hablan en nombre del pueblo, incluso aunque el pueblo no les dé ese soporte que ellos pretendan vender al mundo. Seguimos. ¿Cómo serían la libertad de comercio y navegación con el uso de los aranceles como instrumento de agresión y con la aplicación extraterritorial de las leyes y la jurisdicción de las cortes judiciales estadounidenses? La orden ejecutiva del 29 de enero pasado del presidente de los Estados Unidos declara el castigo colectivo al pueblo cubano y se propone crear una catástrofe humanitaria mediante el cerco energético. Increíble. Dice Bruno Rodríguez, declara el castigo colectivo al pueblo de Cuba. ¿Y qué fue lo que pasó con Venezuela? Venezuela está negociando con todo el mundo. Venezuela está negociando, incluso Estados Unidos le está vendiendo el petróleo a Venezuela. No es que le está vendiendo, sino está comercializando el petróleo de Venezuela y le está dando dinero a Venezuela. Básicamente bajo los controles estrictos del gobierno, porque si no se roban el dinero, porque es lo que ha hecho la dictadura cubana, es lo que ha hecho la dictadura venezolana, es lo que han hecho todos estos tiranos que al final de la historia lo único que no le importa es el pueblo y desgraciadamente siempre hablan en nombre del pueblo. Cualquier cosa, cualquier medida que se tome contra la dictadura cubana, pues la dictadura cubana va a decir que afecta al pueblo, no es a ellos, es al pueblo porque ellos en su mente, en su inmensa misericordia, piensan que la dictadura cubana es el pueblo y es un error grave. El Partido Comunista no representa al pueblo de Cuba. De hecho, tengan idea de esto que les voy a decir. En Cuba actualmente quedan aproximadamente 9 millones de cubanos porque los demás emigraron, se fueron huyendo y básicamente, según estadísticas de ellos mismos, hay aproximadamente de 350.000 a 500.000 militantes del Partido Comunista de Cuba. O sea, el pueblo de Cuba al que ellos hablan representa básicamente a una minoría que vendría siendo aproximadamente el 15% de la sociedad. E incluso de este 15% estoy convencido que más de la mitad milita en el Partido Comunista, algunos obligados y otros porque no les queda más remedio, otros por conveniencia, porque básicamente ¿qué beneficio trae ser militante del Partido Comunista si no estás en la cúpula de poder? Es simplemente eres alguien mal mirado, eres mirado como un chivatón, o etcétera, etcétera, porque básicamente Cuba, la generación joven de Cuba hoy no sabe ni quién es José Martí. ¿Qué les va a importar quién fue el dictador Fidel Castro? Ojo, que es la realidad. La juventud cubana está hoy más conectada a Internet, más conectada con el mundo, y mientras los jóvenes internacionalmente se preocupan por vivir una vida, trabajo y poder lograr algunos sueños, en la dictadura cubana lo único que puedes aspirar es a un apagón y comida cuando hay. Y del agua ni me hables, porque técnicamente el sistema hídrico también es un desastre. Seguimos con este inservible vocero de la dictadura cubana. ¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación de paz, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional? Cuba hace mucho tiempo ya está en una tragedia humanitaria. Hace más de 10 años no se recoge la basura correctamente. Hace más de 10 años hay basureros que han generado epidemias y brotes epidemiológicos, los cuales han llevado a unas crisis de salud impresionante. El tema de la cultura, una cultura vamos a estar claros, el único, por ejemplo, que ha controlado el tema de la cultura es el régimen cubano. El dictador Fidel Castro en una época dictó que era cultura, que era incultura. De hecho, incluso los Beatles estuvieron prohibidos en Cuba. Muchísimos grupos de rock, etcétera, etcétera,
fueron vistos como diversionismo ideológico, incluso prohibidos. ¿Tienes un ejemplo claro? Luis Manuel Otero Alcántara es un artista. Michael Osorbo es un artista. Simplemente por no pensar igual que quisiera que pensara la dictadura cubana, están presos. Presos indefinidamente, simplemente por decir la verdad, simplemente algunos por cantar una canción que es merecedor de un premio Grammy, que fue Michael Osorbo, y básicamente lo tienen recluido por cambiar una frase que es de patria o muerte, que significa miseria, a patria y vida, que significa libertad y prosperidad. Simplemente por eso estos artistas están presos. Así que no hablemos de identidad cultural, por favor. Seguimos. Someter a un pueblo noble y solidario al genocidio con el burdo pretexto de la seguridad nacional, el pueblo cubano defenderá con el mayor vigor y coraje, en estrecha unidad y amplio consenso, su derecho a la libre determinación. Y este es uno de los discursos que más me duelen, porque si el cubano tuviera la libre determinación de poder elegir su futuro y defender su soberanía, mínimamente el cubano tuviera derecho a elegir quién te dirige. Claro, el problema es que como la dictadura cubana está perpetuada en el poder y necesita que ese pueblo esté dependiente de estos tiranos, él habla que el pueblo cubano supuestamente defendería a capa y espada la soberanía de la patria, que sería defender al Partido Comunista. Y ahí es donde ellos se equivocan, porque el calor que hay en Cuba desde hace muchos años es contrario totalmente a este planteamiento que está diciendo el tirano Bruno Rodríguez, el cual piensa que todos los cubanos son el Partido Comunista de Cuba. Y no funciona así. Si eso fuera así, créeme que el 90% de los que se han ido hoy estuvieran en Cuba defendiendo supuestamente a la patria que aman, a esa tierra llena de baches y a esos 4 playas que quedan, más o menos, que se puede ir porque lo demás es para el turismo. Entonces no hablemos tampoco de este tipo de soberanía, ni que el cubano defendería la patria, porque si el cubano fuera soberano realmente, mínimamente tuviera la posibilidad de escoger a sus dirigentes. Y eso ha sido imposible debido a que la dictadura cubana ha sido una monarquía que ha traspasado los poderes desde Raúl Castro, o sea, de Fidel Castro a Raúl Castro, y después designaron a Díaz-Canel. ¿Quién lo designó? Primeramente fue Fidel Castro y después con el apoyo del tirano Raúl Castro, pues sigue perpetuado en el poder con unos resultados cero. Entonces tampoco tenemos derecho a pensar que la soberanía de Cuba es el Partido Comunista. Es un error total. Yo soy cubano y también soy parte de ese pueblo que estoy en contra totalmente de la dictadura cubana. Estoy a favor que prohíban el comunismo en Cuba. ¿Tú también? Déjame tu comentario. La independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Lo haremos con el concurso de los cubanos que residen en otras latitudes. Y aquí es donde yo tengo que protestar enérgicamente. Como dice Bruno Rodríguez, es que básicamente él cuenta con las personas que están fuera del país, los que se han ido huyendo del país, los que se han ido escapando de la tiranía esa. Él piensa que vamos a dar el paso al frente a defender esa asquerosidad que técnicamente el 90% de los que estamos afuera sentimos repulsión, odio, asco por esos perros que están hoy jodiéndote. Y no olvides que ahora somos mariposas bien hermosas, pero antes fuimos gusanos. Nos trataron como gusanos, como larvas asquerosas. Así se dirigía a nosotros, ¿quién? La inmigración, el dictador Fidel Castro. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Así que por un problema de principios, por un problema de orgullo, por un problema de moral y por un problema de un poco de dignidad, el cubano que esté afuera, que haya escapado de esa dictadura y quiera defender a esa asquerosidad, pues mis condolencias. Simplemente, de verdad que ese sistema hay que acabar de arrasarlo por esto que te voy a enseñar ahora. Observa esto y dime qué tú crees.
fui a buscar mi plata, por esto busco dinero, familia. Y es que no desde ahora, hace tiempo ya el cubano está harto de la situación que hay en Cuba, de la miseria y la represión que hay en Cuba, porque quitarte la luz 24 horas, por las razones que sea, es un crimen. ¿Y por qué? ¿Por culpa de quién? ¿De los Estados Unidos? ¿O es por culpa del que no quiere negociar tal vez con Estados Unidos? ¿O por el que por un problema ideológico prefiere mantenerte así, jodido, sin corriente, para ellos seguir en el poder? Pues entonces la culpa es de ellos. Porque la misión de un gobierno es mantener a su ciudadanía contenta, porque el éxito de los gobiernos se mide por el bienestar de sus pueblos. Y el pueblo de Cuba, luego de bienestar, lo que tiene es sufrimiento causado por la dictadura cubana. ¿No me crees? Mira esto. Miren esto, caballero, miren esto, mira, la gente del gobierno, los hueputas, coño su madre, cingado esto, hicieron un bote allá atrás en la finquita, miren esto, mira, la gente aquí ahogando, mira para allá, mira, no se ve la calzada, mira, de pinta, mira esto como está, mira, llaman a los bomberos y es por gusto, dice que ya está reportado y no veo ni una sirena, y la policía se limpia el culo con todo esto, el país de pinga este. Mira, papi, la cantera en las esquinas, mira. Mira para acá. Libertad entre Trampe y Cortina. Míralo ahí. Quema la basura, mira. Y ahí está la tubería del gato, eso está expuesto ahí, mira. Mira. Mira eso. Pues parece que a alguien o a alguienes se les ocurrió coger la basura y quemarla, simplemente porque no la pueden recoger. Quien haya sido del pueblo, de la dictadura, de los gobiernos, de quien sea, simplemente es una irresponsabilidad, porque todas esas toxinas acumuladas por años ahí en esos vertederos se queman y lanzan gases al aire, y personas en toda La Habana se están quejando que tienen problemas respiratorios. Esa es la dictadura cubana. ¿Qué le importa? ¿A quién le importa? A nadie. Porque simplemente tienes que tragarte el humo hasta que te mueras, o simplemente arrancar para la calle y empezar a ajustar cuentas, todas las deudas que te deben de hace 60 y tantos años con ese martirio. Nada, simplemente es una idea y por ahora te dejo. Saludos, gracias a Dios en Estados Unidos eso no pasa, porque en este país, que es el imperialismo, sí hay ley y orden. ¿Ok? Nada, vamos a dejarlo ahí tranquilo. Y nos vemos, seguimos en contacto a ver qué pasa, porque básicamente Mike Hammer ayer dijo en Italia que el cambio será pronto. Ojalá y sea ya. Saludos y nos vemos. Chao, chao.